Muy buenas noches con todos y con todas. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más a este Catarsis webinar, el espacio abierto para poder compartir, para poder dialogar y sobre todo para aprender y divertirnos. Bueno, antes de dar inicio a este espacio, quiero presentarme. Bueno, mi nombre es Luis Enrique Loaiza, yo soy el Coordinador Nacional de Juventud de Cruz Roja Ecuatoriana y también quería comentarles que Cruz Roja Ecuatoriana estamos presentes 110 años de vida institucional en nuestro país. Estamos en las 24 provincias de Ecuador y contamos con más de 7,000 voluntarios y voluntarias alrededor de todo el territorio ecuatoriano, quienes diariamente, 365 días del año, incansablemente trabajan por el bienestar y el beneficio de las familias y de las comunidades que más nos necesitan. Roja Ecuatoriana despliega todo su trabajo a través de 4 programas operativos. Justamente uno de ellos es nuestro programa de juventud, en el cual nosotros trabajamos con los jóvenes, tanto de nuestro voluntariado de Roja Ecuatoriana, como la juventud de las comunidades. Y para ello trabajamos en temáticas como formación de liderazgo a través del desarrollo de habilidades sociales. También trabajamos como aplicando una metodología que se llama YAP, que es sobre todo el tema de enfocar agentes de cambio para transformaciones sociales y sobre todo para el comportamiento y la reducción de la violencia, para promover jóvenes como agentes de cambio de comportamiento. Y también está impulsando Cruz Roja Ecuatoriana el tema de innovación. Y justamente este espacio de Catarsis Webinar es uno de los elementos de nuestro sistema integral de formación e innovación que impulsa la participación significativa de las y los voluntarios en general de la comunidad. Y también nosotros trabajamos justamente como juventud para fomentar la participación de todos los jóvenes. Quiero comentarles que este Catarsis Webinar está siendo dirigido por nuestros voluntarios y voluntarias de la Junta Provincial del Azuay. Sí, ellos son, ya le tuvimos el honor de escucharle a Cristina Calle, también está con nosotros Andrés Landi, también está con nosotros Tatiana Benavides, y queremos hacerle un agradecimiento muy especial a nuestro presidente provincial de la Junta de Azuay, Cristian Astudillo, por el aporte y por el apoyo que siempre nos está brindando para abrir estos espacios de participación de nuestros voluntarios y voluntarias. Y desde sede central nos está acompañando Henry Cáceres también, que es el responsable general del sistema de innovación de Cruz Roja Ecuatoriana. Quiero comentarles también que esta noche tenemos una temática súper interesante con nuestras speaker invitadas que más adelante las vamos a observar y las vamos a escuchar. Como bien decía Cris, el tema de hoy es ciclo de violencia y sistemas de protección. Para ello nos está acompañando María Elisa Terán y Celia Cabrera, quienes son parte de la organización Salvas Ecuador. Sin más, doy paso a nuestros compañeros y compañeras para dar inicio a este Catarsis Webinar. Adelante. Qué genial, Quique, toda la información que nos has dado el día de hoy. Ahora vamos a continuar con lo que son las normas de convivencia a llevarse en este catarsis. Lo primero que les vamos a informar es de que esta sesión será grabada. Les pedimos de favor que eviten rayar lo que es la pantalla, tratar con respeto a las diversas opiniones que tienen y sobre todo no se olviden de aprender y disfrutar. Bueno, y el formato va a ser una charla interactiva. Esta catarsis va a durar en un promedio de 60 minutos y va a tener unos 15 minutos al final para preguntas. Las preguntas se van a realizar de manera escrita en el chat o levantando la mano. Como primera presentadora vamos a tener a María Elisa Terán, que nos va a dar el tema de ciclos de violencia. Ella es politóloga y magíster en desarrollo sustentable y también directora de programas de educación y voluntariado Salvas. Como segunda presentadora tenemos a Cecilia Cabrera, que nos va a dar el tema de sistemas de protección. Ella es abogada especialista en promoción y protección de derechos humanos por el College Universitaire Henri Dunant en Suiza. Ella es máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención Política Exterior por el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
Y ya con esta breve introducción vamos a continuar. Así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Catarsis. Muchísimas gracias, Cristina. Quisiera darles la bienvenida a todos. Gracias a Cruz Roja por darle esta oportunidad a Salvas de participar en Catarsis Webinar. Como dijo Cristina, mi nombre es Marielisa Terán. Más allá de ser de cualquier título, soy una voluntaria en Salvas. Salvas es una organización compuesta solamente por voluntarios que damos el tiempo que podemos y trabajamos para abogar para la no revictimización de las personas que han sufrido violencia sexual. Es realmente un honor poder trabajar con Cruz Roja, una institución, que ya lleva dijeron 125 años en Ecuador y aún más alrededor del mundo haciendo el bien y yendo más allá, de lo que tal vez uno lo asocia, ¿no? Que es las pintas de sangre o atender en temas de una emergencia humanitaria. Es muy grato poder ser parte de todo el trabajo más amplio que hace Cruz Roja y gracias por darnos esta oportunidad de compartir un poquito de nuestro conocimiento con ustedes. Entonces, como dijo Cristina, hoy vamos a hablar de lo que es el ciclo de violencia. Entonces, quiero asegurarme de que todos puedan ver mi pantalla. Aún no se ve la pantalla. Ok. Recórteles. Ya. Bueno, primero que nada, contarles un poquito más de Salvas. Salvas es, como les decía, somos una organización de base, trabajamos solo con voluntarios. Toda la directiva, también Celi y yo somos voluntarias, damos el tiempo que podemos, tenemos otros trabajos. Entonces, es realmente lo que hacemos es por la necesidad que vemos de que haya un sistema de apoyo a las personas que han sufrido una violencia sexual. Nuestro primer proyecto es una línea de atención 24 horas al día, 7 días a la semana, y para eso trabajamos con los voluntarios y les capacitamos en diferentes temas. Uno de los temas centrales de los cuales hablamos es del ciclo de violencia y ese es el tema que les vengo a compartir hoy. Si es que funciona mi pantalla, perdón. Ya. Entonces, cuando hablamos de la violencia, tenemos que entender que no es una incidencia única, ¿ya? Las personas pasamos por momentos de violencia, mayores o menores, a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Porque la violencia lamentablemente es un problema sistémico y endémico en nuestra sociedad, ¿ya? Sea la violencia física, la violencia sexual, la violencia emocional, la violencia institucional, la violencia sistémica. Entonces, pero bueno, eso ya cae bajo otro tema de capacitación. Entonces, esta vez vamos a hablar las 3 fases de la violencia que se da más que nada en los contextos de violencia de pareja íntima, por ejemplo, en los casos de violencia psicológica, económica, violencia física y también violencia sexual. ¿Ya? Entonces, la violencia tiene 3 fases del ciclo, ¿ya? Entonces, estamos en una relación y todo comenzamos con un periodo de luna de miel, porque si una relación comenzara mal, no comenzaríamos a estar en la relación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una buena relación, la persona con la que estamos nos trata muy bien, es una relación que está marchando bien, conocemos, hay grados de intimidad, hay cierto grado de convivencia tal vez, pero de repente comenzamos a ver señales de alerta, ¿ya? Esta es la etapa de tensión, ¿ya? Donde vemos que el abusador cambia su humor, ¿no? Cambia su personalidad un poco. Entonces, se pone de mal genio por cualquier cosa, ¿no? Entonces,
hoy dijiste que ibas a hacer pollo, pero hiciste carne. ¿Ya? Cosas triviales. ¿Ya? Se ve un cambio en el comportamiento afectivo de la persona. ¿Ya? Y también se ve la etapa de aislamiento. O sea, para usar términos de primer grado, le hace la ley del hielo. Entonces vemos un aislamiento de la pareja, que eso también, todas estas acciones hacen que la persona que está haciendo, que es la contraparte de este ciclo de violencia, se comience a sentir minimizada y tal vez comience a tener acciones para contrarrestar esto. Entonces, ¿cómo hago que no esté de mal genio? ¿Qué hago para que vuelva a ser cariñoso conmigo? ¿Qué hago para que me haga caso? ¿Ya? Entonces hay esa tensión en el balance de poder en la relación. Lamentablemente, esto, si es que no se resuelve, llega a una explosión aguda. ¿Ya? Entonces, esto llega en diferentes formas. Puede ser la agresión física, el abuso verbal, un insulto, un nombre degradante. Puede ser también un abuso psicológico, como decir, tú no vales nada, o sea, tienes suerte de que yo estoy casada contigo. Puede ser también, si te sigues portando así, te voy a quitar a tus hijos, ya vas a ver qué haces, o sea, cómo yo me llevo a tus hijos. Esos son, por ejemplo, ejemplos de violencia psicológica que se pueden dar. La violencia física, creo que no tengo que entrar en detalles, y lamentablemente la violencia sexual es algo muy común como una forma de explosión aguda en el ciclo de violencia. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa después? La persona como que abusa, como siente que tiene que seguir en este juego de poder con la otra persona, sabe que si es solo un proceso continuo de abuso, la persona se va a ir. Entonces, parte de la manipulación que existe dentro de la violencia es que hay esta etapa de luna de miel. Entonces, ahí es donde vemos el cambio radical en la persona, ¿no? Ahí es cuando es, mi vida jamás lo voy a volver a hacer. Mi vida, o sea, yo no sé qué haría sin ti, yo no soy nada, soy un poco hombre porque te toqué, yo no te merezco, lo siento, eres la mejor madre del mundo, yo no me merezco a alguien como tú, las flores, los chocolates, la cena, la casa está limpia, ¿no? Entonces, le da un sentido de seguridad falsa a la persona que vivió la violencia. Pero lamentablemente, como estos temas de agresión, como estos temas de dinámicas de poder no están siendo trabajados, se repite el ciclo, ¿ya? Porque solo es cuestión de tiempo para que esta persona encuentre algo que le ponga de mal genio, algo que le haga que le aísle a su pareja, algo que le quite el afecto. Y se repite el ciclo continuamente hasta que se llega a romper. Y que se llegue a romper es un acto de muchísima fuerza por parte de la persona violentada, porque puede haber condiciones, o sea, puede haber preocupaciones religiosas, de no querer dejar a su pareja, de cómo rompe un matrimonio, preocupaciones económicas, preocupaciones por su integridad física, si es que se llega a ir, que sea peor aún las consecuencias, preocupación por la seguridad e integridad física de sus hijos, si es que los tiene, ¿ya? Entonces, también por eso muchas personas no logran romper este ciclo de violencia. Lamentablemente, la otra forma en que termina el ciclo de violencia es con un femicidio. Porque lamentablemente el femicidio es ya la máxima expresión del ciclo de violencia. Entonces, ahí es cuando nosotros, como personas que estamos involucrados en temas de salud pública, en temas de salud emocional, mental, de abogar por víctimas, de brindar servicios, tenemos que aprender a reconocer estos patrones y poder brindar la asistencia necesaria. Bueno, creo que ya les expliqué un poco de más solo con el coso, pero para ir rápido, para tener tiempo después de preguntas y respuestas. Entonces tenemos la etapa de tensión,
es diferente en cada caso. Puede ser de varios días o semanas y la severidad varía, ¿no? Ninguna persona va a tener comportamientos iguales. Lo que estamos hablando ahorita son más o menos los comportamientos que se ven de forma generalizada y que nosotros como personas que estamos en la primera línea de defensa tenemos que darnos cuenta cuando estemos tratando con una persona que sospechamos que esté siendo violentada o que nos ha confirmado que ha sido violentada, ¿ya? La explosión aguda, como les decía, o sea, ahí es cuando llamas a la policía, bueno, si es que llegas a tener la capacidad de llamar a la policía, porque a veces las víctimas tienen mucho miedo a pasar por un proceso judicial, entonces a veces no se llama a la policía. También puede haber mucha desconfianza en las instituciones públicas y van a decir que no me van a ayudar. Pueden no pedir ayuda por temas de vergüenza. Entonces, hay muchos factores por los cuales no se llama a la policía en este caso. Pero, por lo general, lo que se puede esperar durante este ciclo de violencia de la explosión aguda es que como el agresor ya se descargó todo sobre la víctima, ¿ya? Esa persona está calmada. Sus niveles de ansiedad han bajado porque esa persona ya pudo desfogar de manera totalmente inapropiada su estrés acumulado, ¿ya? Entonces, cuando llega la policía, el agresor está totalmente calmado y en cambio la persona, dependiendo de la forma en que reaccione, puede estar en un estado por poco catatónico, puede estar en un estado de histeria total. Entonces, es mucho más difícil evaluar una situación cuando hay dos reacciones que son polos opuestos en uno de esos casos, ¿no? Y bueno, como les comentaba, también hay la fase de la luna de miel, donde hay el arrepentimiento, el buen comportamiento, el lo siento, los regalos y todo eso, que hacen que la persona que ha sido víctima de violencia vuelva a tener confianza y diga, es que yo creo que esta vez va a ser diferente. Entonces, lamentablemente, este es un ciclo que es difícil de romper por temas de relaciones afectivas, de cultura, de que me tengo que quedar con mi esposo, por dependencia económica y otros temas. ¿Ya? Entonces, a medida de que pasa el tiempo, las etapas de reconciliación y calma se van haciendo cada vez más cortas, ¿ya? Entonces, cuando comienza una relación, puede haber una etapa de enfriamiento, la etapa de separación, que sea más larga, ¿ya? Y que luego llegue a ese punto explosivo y luego lleve al tema de la fase de la luna de miel. Pero conforme pasa el tiempo, lo que se ha visto en estudios es que las etapas se vuelven más cortas. Entonces, si antes, digamos, se enojaba conmigo cada 6 meses, ahora se enoja cada 3 meses, ahora se enoja cada mes, ahora se enoja cada semana y ahora todos los días soy víctima de algún tipo de violencia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las señales de que una persona está pasando por una situación de violencia doméstica? Insultos, denigración, desprecio, ¿ya? Es privarte de tu libertad de tomar tus propias decisiones, te quita tu agencia, ¿ya? Te aísla de las cosas que te gustan, entonces te impide ir a trabajar, te impide estudiar, te impide ver a tus amigas, a tus amigos, familiares, colegas, ¿ya? También existe la violencia económica. Te controla cómo gastas el dinero, los gastos del hogar. Te controla cómo gastas el dinero que ganas tú si todavía estás trabajando, ¿ya? Se da mucho los celos, el tema de posesión, el tema de tener tal vez hasta un cierto grado de paranoia sobre la infidelidad, ¿ya? Esto se empeora claramente cuando una persona está bajo la influencia de alguna sustancia, ¿ya? Hay amenazas, primero. Comienza con la violencia física, puede darse como golpes, patadas, empujones, bofetadas, estrangulaciones,
te produce cualquier otro daño a ti, a tus hijos, e inclusive a tus mascotas. O sea, que le pegue al perro es una señal de que es una persona violenta. O sea, si le pega al perro, ¿por qué no te va a pegar a ti? Esas son las cosas que más o menos tenemos que comenzar a hacer ese tipo de asociaciones cuando hablamos a la gente de cómo darse cuenta que están en una relación que puede potencialmente llevar a violencia, ¿ya? Aquí es donde entra la violencia sexual, obligar a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad. El hecho de que estás en una pareja no quiere decir que tú estás obligada a tener sexo con esa persona. La violación conyugal es un tema que por mucho tiempo no se consideraba como un tema, como un tipo de agresión sexual. Era como que están casados, ¿cómo va a ser violación? Pero no, ahora sabemos, entendemos que tiene que ver con sentimiento de las dos partes y que la violencia, lamentablemente, la violencia sexual de pareja íntima es bastante común. ¿Y por qué? Porque es un tema de establecer poder sobre la otra persona. Porque recordemos que la violencia sexual no es sobre un desfogue de un deseo sexual. No es porque tengo muchas ganas de tener sexo y lo voy a tener contigo aunque tú no quieras. No, la violencia sexual se da porque yo quiero mostrar mi dominancia sobre ti. ¿Ya? Y luego te hace sentir culpable por todo lo que acaba de pasar. ¿Ves lo que me hiciste hacer? Tú hiciste que yo te pegue. Si no hubieses, si fueras una mejor esposa, yo te trataría mejor. Entonces, estamos hablando de frases que lamentablemente tal vez las hemos escuchado con las personas que trabajamos demasiado frecuentemente. Lamentablemente, hay poblaciones que tienen doble vulnerabilidad, ¿ya? Esto especialmente se da en casos de la comunidad LGBTI, porque se piensa que son distintas a cualquier otra, o sea, tal vez en nuestro imaginario comunitario, se piensa que estas relaciones son diferentes a una relación heterosexual, ¿ya? Entonces, aparte de todas las señales de agresión y de violencia que hemos visto con una pareja heterosexual, puede también haber estos componentes de añadidos en una relación entre personas del mismo género, ¿ya? Amenaza a sacarle del closet a la persona. Tal vez tus papás no saben que tú eres gay o lesbiana o bi. Y dice, ok, yo le voy a contar a toda tu familia y te voy a arruinar la vida. O le voy a contar a tu jefe y te voy a hacer que te despidan. ¿Ya? Te dice, te miente y te dice que tú eres gay, a ti la policía no te va a ayudar. Entonces eso hace que tú no pidas ayuda. ¿Ya? Te hace sentir que tu sexualidad es exclusivamente relacionada con esa persona. Entonces, si tú terminas con la persona que está abusando de ti, eres una persona anormal porque estuviste con alguien en una relación no heterosexual o cisgénero, ¿ya? Y también se usa el estereotipo de género dentro de las mismas relaciones del mismo sexo, ¿no? De una persona que es violenta y una persona que es pasiva. Entonces, o sea, yo soy naturalmente violento, yo soy así porque yo soy más macho que tú. O, por ejemplo, digamos, en el caso contrario de una relación entre mujeres, ay, es que tú eres tan sumisa, tú dejas que yo te trate así. ¿Ya? Esos son, ejemplos de frases que se han escuchado mucho en los casos que hemos visto, ¿no? Y entonces, justamente se preguntarán por qué esta persona no denuncia, ¿ya? Entonces, hay un ciclo también en esta fase de luna de miel de amor, esperanza y miedo y vergüenza, ¿ya? Puede que yo realmente le ame a esta persona. O sea, yo me enamoré de esta persona y yo dije, voy a pasar toda mi vida con esta persona y ok, tal vez es solo una fase y lo podemos trabajar. Yo me voy a quedar con esta persona porque yo sé que él hace 5 años era diferente. Yo me enamoré de una persona distinta y yo sé que esa persona va a volver. Eso también tiene que ver con la esperanza, ¿no? De que las cosas van a cambiar, de que va a haber
de que sin ningún tipo de intervención externa, como terapia, hay un cambio en la persona, que se dé cuenta de el error de sus acciones y decida cambiar solo por buena voluntad. Miedo. Como les comentaba, hay muchos factores que impiden que una persona pueda salir de una relación de violencia, y una de estas es las amenazas. Entonces, como les decía, estas amenazas pueden ser hacia ella, de hacerle más daño, de matarla, pueden ser hacia su familia, pueden ser especialmente, lamentablemente aquí los hijos son lamentablemente peones en un juego de ajedrez de agresión. Les usan a los hijos como herramientas para amenazar a la persona. Le voy a hacer, o sea, si te pego a ti así, ya vas a ver cómo le pego a Juanito, o vas a ver cómo te quito a los hijos, porque tú eres una mala madre, ¿no? Y también, lamentablemente, vivimos en una sociedad en que la violencia todavía es un hecho bastante normalizado y donde se tiende bastante, por eso estamos nosotros intentando cambiar esas percepciones, de que es culpa de la persona, de que es culpa de la víctima, ¿ya? Entonces la persona puede tener mucha vergüenza de salir y contar su historia y quedar como la que le pegaron, la que le violaron, la que dejó que eso le pase, o tener que ir a pasar por un proceso legal que constituye, lamentablemente, hablar con por lo menos 5 peritos para que tú puedas intentar demostrar un caso ante un juez. Entonces, eso es un ciclo de revictimización por parte del sistema. Entonces, hay gente que simplemente dice, yo no quiero volver a pasar por esto porque cada vez que cuento esta historia la revivo y yo, por mi salud mental, prefiero no hacerlo. Entonces, me voy a quedar aquí. ¿Ya? Pero ¿cómo se rompe este ciclo? ¿Ya? Las personas que están sufriendo una situación de violencia pueden tener un plan de seguridad, ¿ya? Entonces, pueden usar un servicio como el nuestro, como Salvas, llamar una línea de crisis, pueden llamar al 911, pueden llamar a una casa de acogida, ¿ya? Si la situación ya es sistémica, puedes tener listo un bolso de emergencia, o sea, que coges, agarras, tienes de ahí $20, un celular del año 95 y sales con eso y te vas, o sea, sales corriendo, ¿ya? Pero para eso tienes que tener un plan. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde sabes que vas a estar segura? Entonces, las personas por lo general que ya saben que están que están dispuestas a romper el ciclo de violencia, lo hacen con mucha planificación. Eso no es una decisión que se toma del día a la mañana. Y durante este tiempo de planificación pueden seguir siendo victimizadas. Entonces, todo esto también tiene mucho que ver con el tema de tecnología, para que la persona luego no te pueda ubicar, no dejes rastros en GPS, rastros en el teléfono, habla solo con personas de confianza, esos son los tipos de medidas que una persona que está planificando romper el ciclo de la violencia tiene que tomar en cuenta para poder salir de una forma segura. Y bueno, aquí es con quién podemos hablar, ¿no? O sea, aquí podría decir la familia, los amigos, pero también hay familia y hay amigos, ¿no? No todo el mundo tiene una familia que entienda la situación de violencia o que no culpabilice a la víctima y que la fuercen a seguir en esa relación. Tal vez sea una persona que dice que es su amiga, pero realmente no le va a apoyar en el momento que la necesite. Digamos, no te puedes quedar aquí en mi casa, que estás loca, o sea, que venga a pegarme a mí también. O sea, tenemos que saber en quién confiar. Por suerte también tenemos ahora el sistema del EQ 911, que es un sistema 24 horas al día, 7 días a la semana, que va a ayudar a intervenir en un momento inmediato de violencia, ¿ya? Hablar con tu doctor, o sea, buscar asesoramiento psicológico,
puedes buscar una casa de acogida y también puedes decidir ir por la ruta legal y buscar, ya sea en flagrancia, dependiendo del tiempo que haya pasado desde el incidente, o con un tribunal local puedes ir a poner tu denuncia, conseguir una boleta de detención y comenzar el proceso de poner cargos contra esa persona esperando una sentencia. Y bueno, aquí tenemos varios recursos de casas de acogida. Si desean, les podemos pasar esta información, ¿ya? Pero nosotros, quiero hablar un poquito de cómo nosotros, si es que estamos interactuando con personas que son víctimas de violencia, cómo debemos actuar, ¿ya? Es posible que la persona haya desarrollado conductas poco saludables para sobrevivir. Eso no significa que sea culpable del abuso, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tal vez la persona, para lidiar con esta situación que ya no es manejable, comienza a usar drogas o alcohol. Pero el hecho de que esté borracha o que esté bajo el efecto de drogas, nunca, jamás quiere decir que es culpa de que esa persona sea violentada, ¿ya? Entonces, nuestro papel como personas que interactuamos con víctimas no es decirles lo que tienen que hacer, ¿ya? Uno sugiere, no impone. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos violentados, se nos quita nuestra agencia, nuestra capacidad de decidir qué está bien o mal para nuestras vidas, para nuestros cuerpos. Entonces, si nosotros como personas que estamos intentando tener un rol positivo, comenzamos a imponer ciertas acciones en las personas, van a sentir que tampoco están en un lugar seguro, ¿ya? El irse no es la única respuesta en los casos de violencia, ¿ya? Hay que tener en cuenta que, o sea, tal vez hay una posibilidad con tratamientos psicológicos, la relación se puede componer si las dos partes realmente quieren. O sea, hay que recordar que nuestro papel como interlocutores es aceptar lo que la persona piensa que es el mejor camino para ellas. Entonces, si es que ellas quieren decir, ¿saben qué? Yo quiero ir a terapia e intentar mejorar esa relación con mi pareja, validar esa decisión y apoyarla al referirla a los recursos necesarios para que ella pueda cumplir con esa intención que tiene. Y ojalá sirva, ¿ya? Como les mencionaba y reitero, una persona a veces es muy difícil romper el ciclo de violencia por razones religiosas, económicas, familiares que la obligan a permanecer en la relación, ¿ya? Lo que sí tenemos que hacer siempre es escuchar, apoyar y ofrecer opciones, ¿ya? No juzgar, no forzar y no culpabilizar. Ese es básicamente nuestro papel como personas que actúan en el papel de defensores o personas que abogan por las personas que están en el ciclo de violencia. Sé que vamos a dejar las preguntas para el final y lamento mucho haberme pasado un poco del tiempo, pero les agradezco muchísimo su atención. Espero que esta información les sea útil y cualquier pregunta que tengan al final estaré con mucho gusto las responderé lo mejor que pueda. Y con esto creo que podemos comenzar con lo que son los sistemas de protección. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias. Hola, buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Celia Cabrera. Yo también formo parte de Salvas y pues agradeciendo muchísimo a la Cruz Roja. Me siento en casa, soy prácticamente Cruz Rojista también, de poder tener esta oportunidad y poder ir aprendiendo y construyendo junto con ustedes sobre estos temas tan importantes, sobre todo en estos 16 días de activismo. Bueno, ya mi compañera María Elisa les comentó sobre el tema del ciclo de violencia y pues yo voy a hablar sobre el tema de los sistemas de protección. Permítanme nada más, voy a tratar de compartir la pantalla para poder comenzar.
Dame un segundito. Quisiera nada más que me confirmen si ahí están ustedes viendo la pantalla. Sí se puede ver, Celia. Muchas gracias. Un ratito nada más chiquitito que mi compu es bastante viejita, entonces es bastante lenta en ponerse en pantalla completa. Si no se pone, me avisan nomás. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar diciéndoles que este tema es así como que un tanto como que complejo, porque involucra temas, digamos, más también ya legales y ese tipo de cosas, pero bueno, nosotros generalmente en el entrenamiento que nosotros damos para capacitar y para poder certificar a acompañantes de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y violencia basada en género, lo hacemos en un entrenamiento de 40 horas súper intensivo, súper también interactivo. Más bien ahora les vamos a dar como un poquito en pastilla esto. Y también, bueno, justamente en el entrenamiento también lo que nosotros procuramos es más que nada que haya un entendimiento global de los sistemas de protección, más que irnos a los temas, digamos, más como técnicos o más legales o más médico-legales, que también se utilizan mucho. Es más, hacerlo de una manera un poco más global y un poco ya desde cómo nosotros vamos a actuar como acompañantes de víctimas, porque realmente ya los temas más técnicos, legales, médicos, los van a hacer los profesionales acreditados y que tienen la competencia para poder hacerlo, y no es nuestra función, pues, dar este servicio. Y pues también nuestra organización, igual que la de Cruz Roja, pues está conformada netamente por voluntarios, por voluntarias, que más que nada vamos a dar un apoyo o una atención humanitaria. En este sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer de una manera un poco más global, porque sí es muy importante que nosotros podamos entender y comprender cómo funcionan estos sistemas de protección para poder dar así un direccionamiento, un apoyo, una contención a las personas que acuden hacia nosotros para que las podamos redirigir, ayudar, contener, escuchar y dar el apoyo necesario. Entonces, dicho esto, que vean que no vamos a tratarlo de una manera así súper legal, con términos, con artículos, con leyes, porque eso realmente no es lo más adecuado para, digamos, tanto para la comunidad como para voluntarios, sino conocerlo de una manera más global. Todas estas, creo que todavía no se pone en pantalla completa. Siempre tengo ese problema, discúlpenme. Pero bueno, todas estas instituciones que ustedes ven aquí que nosotros hemos puesto. Celi, ¿sí? vas al lado del coso de grabar, ahí está uno que parece escritorio. Al lado de la cosa de grabar, uno que parece escritorio. De guardar el archivo, dice archivo, está el disco duro y al lado hay como un escritorio, ahí se hace grande. Aquí. ¿Mm? Sí, ¿sabes qué? O sea, en serio, le pongo F5, le aplasto acá y siempre o sea, es como que se demora. Ahí está. Gracias, Mari. Ya. Entonces, nosotros siempre lo que les comentamos a las personas de las cuales nosotros capacitamos es, todas estas instituciones, estos logos que ustedes ven aquí, forman parte de lo que se conoce como el sistema de protección para sobrevivientes, para víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género. Sin embargo, no existe aún en nuestro país y en la región en general un sistema como tal. No funciona como un sistema único, integrado, que sería lo ideal, sino que existen en juntas cantonales, del municipio, de las juntas de protección de derechos, en los cantones, en las parroquias, existen distintas rutas de protección, que es una, digamos, como que de las falencias, porque el sistema de protección, como su nombre lo indica, debería ser uno solo, debería ser nacional y debería ser uno solo y no haber distintas rutas. Entonces, ese es uno como que de los desafíos que todavía tenemos en el país y en la nación, en la región, perdón. Pero también sí hay muchos avances positivos
de parte de todas las instituciones que conforman los distintos rutas y sistemas de protección. Tenemos, como ya nos decía María Elisa, el sistema del ECU 911, tenemos las unidades de violencia familiar, tenemos un montón de iniciativas que van dando forma a estos sistemas de protección y que han ido realmente teniendo también bastantes avances. Ya vamos a ver, hay algunas como barreras, muchas barreras que no permiten, digamos, que estos funcionen de la manera más adecuada. Pero sí existe también por el otro lado mucha disponibilidad o voluntad también de muchísimas de estas instituciones. Entonces lo que nosotros más bien debemos hacer es como utilizar todas estas instituciones como una caja de herramientas y tratar de saber cómo funcionan y cómo podemos nosotros sacar provecho de estos, de cuáles tienen ciertas fortalezas en ciertos temas, cómo puede hoy, cuál es la competencia de la Defensoría Pública, cuál es la competencia de la Fiscalía dentro de las rutas de atención y de protección que existen, y de esta manera nosotros poder dar el apoyo. Entonces, más que verlo como todo un sistema y decir, porque muchos hemos tenido, sobre todo cuando nosotros preguntamos en estas exposiciones, decimos, ¿quién ha tenido como que malas experiencias con estas instituciones? Son muchísimos más las malas experiencias que las buenas experiencias que se tienen. Y esto hace como que tener como este poco como de rechazo a los sistemas de protección, sobre todo a los sistemas estatales. No se tiene también confianza en las instituciones públicas estatales, y eso es una de las razones por las cuales la gente no denuncia, porque el sistema, nos dicen, es lento, burocrático, no están sensibilizados, no nos atienden bien, son machistas, no tienen los recursos, nos mandan de un lado para el otro. Entonces, todo esto ha hecho que no se tenga confianza en los sistemas de protección. Pero, como les decía, lo importante es más bien ver cuáles son las fortalezas y tratar de sacarle provecho y de encaminar a las personas en nuestro rol de asistencia humanitaria a que puedan acudir a los sistemas que necesitan de la mejor manera. Entonces, acá tenemos, como les decía, lo primero, lo más importante que tenemos nosotros que identificar es, ay, perdón, se me adelantó, ahí. Lo que nosotros tenemos que identificar primero cuando llega un caso es si este delito que se haya dado es primero justamente si es un delito o una contravención, que de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante, y también identificar si estamos hablando de un delito, si es un delito que es flagrante o si es un delito que no es flagrante. ¿Qué quiere decir esto? Los delitos flagrantes pues simplemente son aquellos que se cometieron antes de las 24 horas, es decir, la persona acude a un sitio médico o acude a una institución judicial o legal antes de que pasen o transcurran 24 horas después del hecho. O, por ejemplo, es un hecho que sucedió en un sitio público, en la calle, en una discoteca, en un parque, y justamente la policía o algún funcionario público lo presencia y lleva, digamos, a las instancias adecuadas. Eso es un delito flagrante. Cuando no es flagrante, cuando ya transcurrieron más de las 24 horas después de que se haya cometido este delito. Entonces yo les voy a ir contando más o menos cómo deberían ser las rutas de protección o qué es lo que debería suceder en un sistema de protección y también qué es lo que realmente sucede. Generalmente las rutas de protección lo que van a tener todas las rutas de protección tienen estas 4 bases o 4 partes principales, que son primero el tema de la revelación del delito o de la contravención, del hecho que haya sucedido de violencia. Luego el tema de protección, posteriormente el tema de justicia y por último el tema de reparación. Estas son como que las fases que debería tener toda ruta de protección. Entonces, primero vamos a hablar, digamos, sobre los delitos flagrantes, cómo debería resolverse, cómo debería ser esta ruta de protección. En primer lugar, como les decía, está este tema de la revelación. ¿Qué sucede aquí? La revelación puede ser propia, puede ser que la persona que es víctima de esta violencia lo reconozca en ese momento, lo asimile, lo reconozca como tal y decida presentar la denuncia o no hacerlo. Si decide presentar la denuncia, debe acercarse, digamos, a los lugares adecuados, en este caso en delito flagrante, hacia una unidad de flagrancia, o también puede hacerlo a través de una llamada a la Policía Nacional, al ECU 911, o si estos delitos implican daños a su integridad física,
personal, también puede hacerlo a través de llamar a un centro médico y en el centro médico pues que le remitan luego de revisar y de proteger su vida, que es lo principal, ser remitida a los temas legales. No siempre la revelación de este delito se da, o no siempre se da en el instante de la agresión. La agresión, la violencia basada en género en cualquiera de sus formas, como la que ya nos contó María, física, psicológica, patrimonial, sexual, etcétera, todas estas violencias son un trauma, son realmente un trauma para las personas y muchas veces la persona entra en un estado de negación, en un estado de shock o realmente tuvo un problema, le afectó de una manera a su integridad física que le dejó inconsciente o que le dejó, bueno, y también psicológicamente las personas se disasocian, entran en negación y no son realmente conscientes o no identifican que han sido víctimas de violencia basada en género. También está el tema de que si es una violencia constante, las personas van, como nos contaba María, acostumbrándose. Es lo que se llama el síndrome de la rana hervida, que no sé si han escuchado, pero se trata de un estudio en el cual si tú le pones a una rana en agua hirviendo, obviamente la rana va a brincar y va a tratar de escapar. Pero si tú le metes a la ranita en agua tibia, en agua fría, y vas calentando el agua poco a poco, la rana no hace ningún intento por escapar. Y esto es lo que sucede con las víctimas de violencia basada en género, que es algo tan sutil, algo constante, algo continuo, algo en lo cual se sienten culpables y todo lo que ya nos comentó María, que realmente les cuesta muchísimo poder reconocer que están siendo víctimas y poder animarse a presentar una denuncia, a ir a un médico, a ir a una casa de acogida o cualquier otra actitud que puedan tener como para defenderse, como para salir, para romper este ciclo de violencia que nos contábamos. Entonces, no siempre se da esta etapa de revelación. A veces esta etapa de revelación es inducida por terceras personas. Es decir, no sé, la persona, no sé, soy una psicóloga, soy un médico, soy un ginecólogo y la persona acude y el ginecólogo comienza a ver así como que constantes laceraciones, temas físicos y comienza así como a indagar en la vida de la persona le dice, sí, lo que pasa es que mi pareja, hay veces que llega borracho y que me obliga a tener relaciones sexuales, entonces ahí como que el médico le dice, bueno, pero esto le está haciendo daño y mire, ahí tiene tales recursos a los que puede acudir, etcétera, etcétera, y la persona va como que identificando que está siendo víctima de violencia y ahí recién podría animarse, por ejemplo, a presentar la denuncia. Entonces, esa es la etapa de revelación. Cuando esto sucede, la primera fase, digamos, de la ruta de atención es justamente la de pedir auxilio, la de revelar esta agresión. Y eso se lo hace, como ya les mencioné, acudiendo a un hospital, a un subcentro de salud, acudiendo con la Policía Nacional, llamando al ECU 911, etc. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es, como les decía, protección. Y este se subdivide en dos, que yo les he puesto aquí, que primero es el tema de la atención integral y luego las medidas de protección. ¿Por qué? Porque como les decía, les vamos a poner, digamos, porque es con lo que nosotros más trabajamos, el tema de violencia sexual. Si la persona acude a un centro médico o llama al ECU 911 o llega a la Cruz Roja o lo que sea, llega al lugar del acontecimiento, lo primero que se debe hacer es obviamente velar por la integridad física y la vida de la persona. Entonces, si esta persona tiene laceraciones, tiene problemas de falta de conciencia, hemorragia, fractura, etcétera, obviamente lo que necesita en ese lugar y en ese preciso momento no es una boleta de auxilio, no es poner la denuncia, lo que necesita es que sean atendidas sus necesidades básicas de protección y de cuidado primero con su integridad física. Entonces, la ruta de atención piensa en esto y habla del tema de atención integral médica, psicológica, puede ser inclusive temas de albergue porque, no sé, o sea, el marido, la mamá, quien sea él o la agresora, a la persona violentada le maltrató y luego le sacó su maletita, en el mejor de los casos, a la calle y le dijo, te vas. Entonces la persona no tiene dónde quedarse a dormir esa noche o le prohibió a la persona el acceso a alimentos o a bañarse durante una semana, durante un mes. Entonces las necesidades primordiales y básicas de esa persona primero, antes del tema legal,
van a ser estas, de satisfacer sus necesidades básicas, digamos, ¿no? De alimentación, de salud, de tener un lugar en donde dormir, en donde sentirse a salvo, a salva. Y luego ahí sí podemos pasar al otro tema, el tema legal. Y aquí muchas veces es justo esta parte de atención integral lo que muchísimas veces en los sistemas de protección se omite, o no se realiza. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Luego viene ahí sí el tema de medidas de protección, el tema de medidas de protección legal. Estas medidas de protección tú las puedes requerir o solicitar independientemente de la denuncia. Y eso es algo que también es importante darlo a conocer a las personas porque muchas veces se asocian, ¿no? Si no denuncio no me van a dar una medida de protección. Entonces, tengo este miedo de denunciar por todos estos motivos que ya nos había explicado María, muy personales y que deben ser respetados. Y no tengo una medida de protección, no me animo porque lo asocio con la denuncia. Entonces, como voy a tener que denunciar y si no, no me van a dar la boleta de auxilio, por ejemplo, entonces mejor no me acerco, mejor no digo nada. Y eso no es verdad. Las medidas de protección están separadas del tema de la denuncia. Son medidas administrativas de protección que las podemos solicitar en las unidades judiciales, en la Fiscalía General del Estado, en una Junta Cantonal de Protección de Derechos, por ejemplo, también en las tenencias políticas, en las comisarías, en el Ministerio de Educación, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, y que son principalmente, también esto es como medidas de protección, se tiene el conocimiento más amplio, generalmente es como la boleta de auxilio, no se conoce más, pero realmente sí hay otras medidas de protección que nos pueden dar en los sistemas de protección y que son importantes también saberlas. Tenemos aparte de la boleta de auxilio, la orden de salida del hogar del agresor. Esto quiere decir que si vivimos en la misma casa, en el mismo techo, el agresor es el papá, la niñita va al hospital o va a una fiscalía o una comisaría, se evidencia que existe algún tipo de violencia, estas autoridades que ya les mencioné tienen el poder de emitir esta medida de protección de orden inmediata de salida del agresor del lugar en donde vive la víctima. También es importante mencionar que estas órdenes, estas medidas de protección, más bien dicho, son de carácter inmediato. Es decir, no es necesario, como les dije, no es necesario poner la denuncia, no es necesario esperar 24, 48 horas, 15 días a que salga aprobado, no. Estas las pueden dictar las autoridades que les mencioné y son de actuación inmediata. Tenemos también el tema de tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, llevar, digamos, cuando no es posible la salida del agresor de la casa, redireccionar a las personas a casas de acogida, etcétera. Y está también el botón de pánico o el botón de alerta que se hace en conjunto con la Policía Nacional, que lo puede solicitar también en cualquier UPC más cercana al domicilio de la persona. Posteriormente viene la otra etapa que les mencionaba, que es la etapa de justicia, y aquí es en donde se va a realizar toda la investigación de las contravenciones o delitos que se hayan cometido por violencia basada en género. Aquí es en donde se da el proceso para obtener justicia, los procesos legales, todo lo que significa el juicio que va a ser diferente en flagrancia, como que el delito no sea flagrante. En flagrancia es mucho más rápido, hay 24 horas para retener a la persona, para que se haga la audiencia de flagrancia y en teoría debería estar resuelto el caso entre 1 a 3 meses. Ya vamos a ir viendo eso como que con un poco más de detenimiento de lo que sucede, lo que no sucede, etc. Y por último teníamos la cuarta etapa que se refiere a la etapa de restitución o reparación de los derechos, que ahí también es, digamos, hay un poco de falencias, o es una patita, otra patita de la cual cojean los sistemas de protección, que es justamente que se quedan en el tema de la denuncia, a veces hacen las medidas de protección, en la etapa del juicio, de justicia queda así como que a medias, muchas veces no se completa, porque muchas veces la víctima mismo deja el proceso, o porque muchas veces hay mucha carga de laboral, mucha carga de juicios, o bueno, un montón de aspectos que ya vamos a ir viendo, se queda ahí, o cuando ya hay una resolución, hay una sentencia, también se queda ahí, se queda en la sentencia. Y realmente, en la parte legal, digamos, podría decir como que sí, ya inició el juicio, cumplió con sus etapas, se dio la sentencia y hasta ahí queda. Pero no se trata de eso, se trata de un tema humano
Se trata de un tema de que las víctimas tienen derecho a una reparación integral, que es como se conoce. Y esta reparación integral hace referencia a que las víctimas luego puedan pasar de ser víctimas a ser sobrevivientes y puedan empoderarse y puedan ser nuevamente parte activa de la sociedad, puedan incluirse en la sociedad de una manera saludable, ¿no? Que puedan recuperarse psicológicamente, mentalmente, económicamente, físicamente. Y todo esto se da con las medidas de reparación o de restitución de sus derechos que fueron afectados. Tienes derecho a recibir una reparación psicológica, médica, económica. Entonces, muchas veces no se dan estas medidas de reparación. Es una de las cosas que todavía hace falta mejorar un poco aquí. Ahora, ¿qué es lo que les he dicho más o menos cómo debería ser esta ruta? Pero ¿qué es más o menos lo que sucede? O lo que no debería suceder. Como les decía, en los delitos flagrantes, el proceso judicial debería completarse en 30 días. Sin embargo, hay muchas falencias, hay muchos retos, barreras, como lo es la falta de recursos en las instituciones, la falta de personal. No hay, por ejemplo, suficientes peritos que estén aprobados, certificados, como lo manda la ley para poder realizar las pericias técnicas en medicina legal, por ejemplo. No hay suficiente personal 24 horas que esté en la unidad de atención en peritaje integral. No están, muchas veces están capacitados. Se saben las leyes de memoria, de pe a pa, se saben el procedimiento judicial, pero ¿qué es lo que pasa? Que no están sensibilizados. Entonces, muchas veces comienzan a hacer este tipo de preguntas que hemos puesto aquí en esta imagen, comienzan a revictimizar a la persona, a tratarle de una manera que la revictimiza, que la hace sentirse culpable y que ya tiene la persona como, lastimosamente, nuestra sociedad bota todo el tema, la carga de cuando hay una violencia basada en género sobre la víctima, no sobre el agresor. Entonces ya la víctima se siente con vergüenza, con miedo, con su trauma, etcétera, y encima las autoridades que son las personas en quien debería confiar y que deberían darle como esta contención, no lo hacen, sino que comienzan a juzgar, a criticar, a preguntar cosas que no vienen al caso dentro del proceso judicial, como ¿qué hacía usted por ahí con esa ropa tan tarde? ¿Por qué salió sola? ¿Por qué estaba así? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto realmente, lastimosamente sigue sucediendo. En las personas, los operadores de justicia no están sensibilizados o muchas veces también la carga laboral, que también hemos conversado de parte y parte como para entender qué es lo que está sucediendo también, por qué lo hacen. Muchas veces tienen una carga laboral tan pesada que realmente ya están quemados y tienden a normalizar la violencia, a no creer ya a las víctimas por la cantidad de trabajo que tienen. Esto les va haciendo como, ya lo van viendo como un número, como un expediente más que tengo que solucionar porque me piden que solucione 500 expedientes en un mes y soy solamente yo en la unidad, somos 2 compañeras y no nos damos abasto. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí importante saber que no debería ser necesaria la presencia de la víctima en la audiencia. Hay si ustedes ven las unidades de vigilancia comunitaria, por ejemplo, son grandes, tienen un montón de aparatos y de oficinas y de lugares. Entre estos está, por ejemplo, la cámara de Gesell. Ahí es en donde supuestamente la víctima va a exponer por una sola vez los hechos. Esto se llama un testimonio anticipado, que se da generalmente en los delitos flagrantes. Y luego ya no sería en teoría necesario que la persona vuelva a contar su historia, como nos decía María, a revivir el trauma una y otra vez en las distintas etapas judiciales. Esto es como una súper buena práctica que debería realizarse. Pero ¿qué es lo que sucede en el día a día? Normalmente ustedes están en la cámara de Gesell y les dicen, uy, pero es que el micrófono no sirve, o uy, es que no se ha guardado en el CD o en la USB, o uy, ya se nos acabaron los CDs, vaya usted por favor a comprar, o cualquier cosa sucede, fallas técnicas, no saben cómo utilizar las computadoras y demás, y simplemente no se da. Esto muchas veces no se ve, muy pocas las veces en que hay un testimonio anticipado grabado y que no vuelven a llamar a la víctima. Muchas veces vuelven a llamarle en muchas etapas del juicio, revictimizándola. Esas son cosas, desafíos que hay que seguirlos trabajando en el sistema.
En teoría, en estos delitos flagrantes se debería, como les decía, en ese momento de la audiencia, que debe realizarse máximo 24 horas después de cometido el delito, en teoría, se debería dictar prisión preventiva y se debería evaluar correctamente las medidas de protección para la víctima. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo más rápido, lo más fácil de hacer es simplemente emitir la boleta de auxilio, y se olvidan también las autoridades de todas estas otras medidas de protección que les había mencionado, como el botón de seguridad, o le mandan a la misma víctima, ¿no? Vaya a su UPC y haga, y en la UPC, uy, es que no tenemos sistema, uy, es que esto, es que lo otro. Entonces, realmente, todo esto agota a las víctimas y sobrevivientes, y realmente es algo que hace que desistan de seguir con el proceso judicial o de denunciar. Entonces sí es algo en lo que se debe seguir trabajando. Una de las medidas de protección que también es casi nada conocida y nada aplicada es el tema, por ejemplo, de la pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas. Esta va generalmente de la mano con ordenar la salida de la vivienda del agresor. Entonces, claro, las mujeres, como ya nos decía María, o las personas víctimas, o hombres o mujeres, niños, niñas, personas mayores, de cualquier grupo que sean, muchas veces dependen económica, social y emocionalmente de sus agresores. Y sobre todo económicamente. Entonces, una de las barreras para poder denunciar es justamente, chuta, o sea, yo denuncio y qué como y qué les doy de comer a mis 3 hijos. Porque la persona agresora no me dejó ya trabajar, porque él me hizo sentir o ella me hizo sentir que no valgo y que nadie me va a dar trabajo a mi edad y porque me estudié o por cualquier cosa, porque soy ama de casa o porque dejé la universidad o lo que sea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, una de las medidas que sirve para romper con esto es justamente que el agresor, aparte de salir del hogar, tenga que cumplir con una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas dentro del núcleo familiar. Pero es algo que nunca, casi nunca se da. Por desconocimiento o por, como les decía, porque ya lo más fácil es el tema de la boleta de auxilio, por todas estas barreras que les mencionaba. A ver. Aquí viene más o menos como que también otro tipo de cosas que también suceden lastimosamente como barreras que es bueno que las conozcamos, porque cuando hay personas que vienen a nuestros servicios humanitarios que damos, o personas, vecinos o amigos o lo que sea, y nosotros tenemos como que este poco de conocimiento, es importante dárselos, porque tampoco se puede como que romantizar a los sistemas de protección y decir, pero es que claro, vecina, vaya, renuncie y le va a ir súper bien y todo va a estar bien y chévere, porque no es algo real, no es algo que realmente sucede en todos los casos. Como les decía, sí hay muchísima voluntad de muchísimos operadores de justicia, de muchísimas autoridades, se está trabajando mucho en mejorar todos estos temas, pero hay un montón de barreras y cosas que es importante también que la gente lo sepa. O sea, creo que es como un deber moral, ético y profesional de abogados, voluntarios, acompañantes, decir, mire, a esto es a lo que se enfrenta. Ya con todo este conocimiento, una persona pues tiene las herramientas y el conocimiento de va a ser algo demorado, va a ser algo que va a revictimizar lastimosamente, y con esas herramientas también decir, pero sí hay casos que sí salen, sí se puede, hay defensores públicos que son muy comprometidos, que van a estar ahí con usted, están las casas de acogida, están las ONGs, está la sociedad civil que va a estar ahí ya apoyándole. Entonces ya con todo este conocimiento la persona puede estar informada y tener una decisión informada de denunciar o no denunciar y estar dentro de estos sistemas de protección. Otras cosas que suceden lastimosamente son, por ejemplo, el tema, y es muy importante, algo que es muy, muy importante para poder acceder al tema legal y al tema médico legal, es el tema del parte policial. El parte policial es como súper clave en todos estos procesos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces el parte policial se levanta al apuro, se levanta por personal policial que no es el que debía haberlo hecho, que no está capacitado, y llega incompleto o mal redactado. ¿Y esto cómo afecta? Afecta muchísimo porque realmente con el parte policial es de gran ayuda para poder tipificar el delito, poder saber si es contravención, si es delito. Más o menos les explico el tema. Es una contravención cuando la persona el daño
le inhabilita a la persona física, mentalmente, laboralmente, es decir, en su desarrollo diario como persona, hasta en 3 días. Si esto es, si esto, más bien dicho al revés, perdón, si esto te inhabilita con un máximo de 3 días, esto es considerado como una contravención y se tipifica como una contravención. Y si ya supera el tema de los 3 días, entonces ahí sí es ya considerado como un delito. Entonces, por eso es bastante importante el tema del parte policial y el parte de, por ejemplo, sobre todo en violencia física y sexual, el tema de las pericias médicas, de los informes médico-legales. Muchas veces estos llegan incompletos, mal redactados y no permite que se tipifique el delito como es. Por ejemplo, en los temas de violencia sexual, el delito muchas veces es violación sexual, pero como el parte policial o los informes médicos legales no están bien redactados o completos, no lo pueden tipificar en la fiscalía como violación y lo ponen únicamente como abuso sexual. Las penas son diferentes, el delito es diferente y no se llega realmente a una reparación integral de la víctima. Hay también otros inconvenientes como la negligencia al recopilar evidencia. La evidencia, sobre todo igual en víctimas de violencia física y sexual, es muy importante porque nos ayuda a poder corroborar que existió realmente el delito. Y existe mucha negligencia al recopilar la evidencia. Tiene que existir una cadena de custodia de todas estas evidencias, por ejemplo, en una violación sexual, de fluidos como semen, orina, sangre, etcétera. Y muchas veces no se cumple con esta cadena de custodia, no se envasa, no se etiqueta, no se toman las fotos adecuadamente. Y si esto no se hizo de manera adecuada, simplemente no sirve como prueba. Ya en la etapa judicial vamos a perder esta prueba y nuevamente no se va a tipificar el delito como es y no se va a dar justicia y no se va a dar una reparación integral a la víctima. Aquí yo suelo contar también bastante una experiencia que fue personal, que nunca la voy a olvidar. Cuando yo comencé hace muchos años a practicar como abogada en estos temas, acudí a un tema de un delito flagrante de violencia sexual y pude ver que en ese entonces las personas, la policía recopilaba la evidencia en fundas de Supermaxi. Completamente ya, o sea, eso se dañó, se contaminó, o sea, terrible. Ahora ha mejorado muchísimo con el sistema de criminalística y demás. Podemos ver, ya se ve igual en las noticias, que ahora tienen todos sus trajecitos, sus guantes, sus aparatitos y sus cajitas para poder guardar las evidencias y demás. Ha mejorado muchísimo, muchísimo, la verdad. Pero sigue habiendo negligencia también. Entonces, eso es algo también importante de tenerlo en cuenta. Otra cosa que también sucede es que los secretarios digitadores en las fiscalías, en las unidades de flagrancia y demás, como les contaba, revictimizan, no colocan la historia tal y cual. Se supone que debería ser una historia apegada completamente a lo que dice la persona. Y muchas personas a mí me han comentado, yo no le dije eso a la persona que digita, resumió, cambió lo que dije, no le pareció importante o algo, ciertas agresiones que yo le mencionaba como micromachismos o ciertas cosas y simplemente los omitió y no los puso en la denuncia. Y las personas, lastimosamente, o sea, lo leen, en ese momento están tan asustadas o simplemente quieren salir del embrollo o no quieren que les nieguen la denuncia, entonces firman. Y después, obviamente, esto no es toda la historia y afecta en todo el procedimiento. Como les decía, entonces todas estas cosas en qué recaen, en que la investigación sea por el tipo penal incorrecto, que no sea por femicidio, sino que sea por agresión física, que no sea por violación sexual, sino por acoso, todo este tipo de cosas. También en qué afecta, en que las medidas de protección no se dicten adecuadamente, no se dicte lo que se debe dictar, porque por ejemplo, si el digitador no colocó que el esposo llega todas las noches a golpearles a los hijos, entonces no va a poner la medida de protección de salida del agresor del domicilio, simplemente, entonces afecta en ese sentido. En que la pena también sea desproporcional, la defensa también es muchas veces desproporcional, muchas veces de parte del o la agresora se tiene acceso económico, es quien tiene, toda relación es de poder y es quien tiene el poder sobre la víctima, obviamente, y tiene el poder económico. Entonces, la persona, él o la agresora sí tiene el poder de contratar un abogado privado que no tiene tantos casos,
porque cobra muy bien por un solo caso y que puede dedicarse a tu caso concretamente. En cambio, las defensorías públicas están abarrotadas de trabajo, de casos, y no van a poder muchas veces. Yo he visto que llegan los defensores públicos y ese rato, 5 minutitos antes, abren el expediente y tratan de leer. No, no porque sean mala gente o malos profesionales, sino por la cantidad de casos que tienen. Y esto obviamente va a repercutir en la defensa y en el caso. También en qué se repercute, en que existen sentencias con penas mínimas y hay una poca ejecución, como les decía, de la reparación integral. Y bueno, aquí tenemos también en los casos que no son flagrantes, en cambio es un poquito más largo. En teoría debería durar unos 3 a 6 meses, pero sí existen casos que se demoran años, 10, 11, 15 años. Y tienen estas 3 etapas, bueno, que son más temas legales. En la etapa de investigación, en donde se puede analizar o investigar los elementos de convicción para deducir si hay o no hay el delito. La etapa intermedia, en donde ya las partes procesales acuden a la audiencia, el juez analiza todo lo actuado por el fiscal y procede a llamar a juicio o no. Y ya la etapa del juicio, que se sustancia en el tribunal penal, en donde aquí se da, por ejemplo, el tema de las pruebas, que si no fueron recogidas adecuadamente, no nos van a servir. Y luego se llega posteriormente al tema de la sentencia, y ahí es importante nuevamente recordar el tema también de la reparación al cual tienen derecho las personas. Entonces acá tenemos más o menos cómo debería ser, ¿no? El deber ser. Tenemos, como les decía, este sistema de protección debería ser uno solo, debería ser nacional, no deberíamos tener distintas rutas de atención, que las cantonales, que las parroquiales, que una en Quito, otra en Guayaquil, no, debería ser uno solo. Y debería tener rutas bastante específicas y deberían ser del conocimiento de todos los funcionarios públicos y también de otros actores que pudiesen ser de ayuda en estos casos. Y lastimosamente muchas personas pues no lo conocen. Debería ser inclusive un tema que pueda darse a la comunidad, ¿no? Para que puedan saber cuáles son sus derechos y cómo actuar frente a este tipo de vulneraciones. Luego en la investigación debería haber una investigación adecuada, que no tenga el tema de prejuicios ni de revictimización por parte de los operadores de justicia, y que los operadores de justicia estén sensibilizados, y que también el Estado pues se haga cargo de mantener a sus operadores de justicia bien capacitados, sensibilizados, pero también con los recursos necesarios, ¿no? Que puedan contar desde el esferito y el parte policial, porque muchas veces no tienen ni siquiera hoja para sacar copia del parte policial. Realmente es la verdad. Que pueda el Estado pues tener esto cubierto, porque se trata obviamente de temas que van a afectar a la vida de las personas. Entonces, que haya una garantía de no revictimización en el proceso. Algo también que es muy importante en el caso de niños, niñas o adolescentes es el rol que tiene el DESE o la Consejería Estudiantil en los sistemas educativos. Aquí hay también grandes avances. Hay rutas que tiene el Ministerio de Educación muy bien establecidas y que ha mejorado muchísimo, en donde ahí sí hay como un detalle del rol que cumple cada persona, qué hacer cuando los delitos se identifica que hay niños violentados en su hogar, qué hacer cuando se identifica que hay niños violentados dentro del sistema educativo, quiénes tienen responsabilidad o no, quiénes tienen reporte mandatorio, etcétera, etcétera, que fue algo que también se dio a partir del caso de Paola Guzmán Albarracín, ¿no? Y por último está un tema que también es bastante importante y bastante controversial y que no siempre se entiende de la manera adecuada, que es el tema de denunciar o calar, lo que significa el reporte mandatorio. ¿Quién o quiénes tienen la obligación de denunciar un delito de violencia basada en género? ¿Cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, etcétera? Entonces, aquí sí es lo único que les voy a mencionar, los artículos del COIP. Tenemos en este artículo del COIP, el 422, el reporte mandatorio, que nos habla de que debe denunciar cualquier persona que tenga conocimiento. ¿Cuándo? Cuando son profesionales de la salud, cuando son agentes de la Policía Nacional que laboran el parte policial, como les decía, que es súper importante, y que quienes están obligados a ejecutar medidas de protección principalmente, y todos los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones conozcan de un acto, de un delito de violencia basada en género.
Ahora, esto genera como que mucha confusión y ha habido veces en que nos han dicho, yo soy secretaria o soy la que se encarga de hacer compras públicas en una institución pública y escuché a mi vecino golpeándole a mi vecina, tengo yo el deber de denunciar y qué me va a pasar si no denuncio, voy a tener una sanción administrativa, civil o penal. Entonces es importante saber que se trata de funcionarios públicos cuando están en el ejercicio de sus funciones y que tenga que ver obviamente con estos temas, ¿no? Como ya les mencioné anteriormente. Y también que también como contraparte existe también más abajito en el 424, en cambio, cuando no existe esta o cuando es como la excepción para esta obligación. Y esto se da cuando, cuando el conocimiento de los hechos está amparado por lo que se llama o se conoce como el secreto profesional. ¿Qué significa esto? Que el secreto profesional significa que toda persona que tiene conocimiento por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación puede causar daño a otra persona, si lo revela, esto también tiene una sanción. Entonces aquí está así como que se contradice, ¿no? Porque muchas veces la persona nos puede decir, nos puede confiar que está siendo víctima, pero también nos puede decir, pero yo no quiero denunciar. Entonces aquí, ¿qué es lo que se debe hacer? Uno se siente como que entre la espada y la pared, pero realmente lo importante aquí es comentarles que lo que se debe hacer es como una ponderación de derechos. Hay casos obviamente en los que sí es imperante denunciar, como el tema de niños, niñas o adolescentes, sobre todo no acompañados. En el sistema educativo, como les dije, ya tienen una guía adecuada para eso. Pero aún así, en el caso de adolescentes, existen otros principios en donde nos habla de respetar las decisiones de la persona. Y nosotros, pues, como trabajadores humanitarios, trabajamos desde un enfoque de género basado en el sobreviviente, en el cual creamos un ambiente de apoyo y respeto de los derechos y de los deseos de la persona, tratándola con dignidad y respetando siempre sus deseos. Y tenemos un enfoque de no hacer más daño, que consiste justamente en tomar todas estas confidencias de la persona con confidencialidad, respeto, no discriminación y respeto de sus decisiones. Entonces, si una persona pues no desea denunciar, en nuestro caso realmente lo que nosotros hacemos es respetar justamente esta decisión, darle agencia a esta persona, no quitarle esta agencia y respetar su decisión. Como no somos funcionarios públicos en el ejercicio de nuestras funciones, no estamos obligados a tener un reporte mandatorio. Y aquí también es importante que quería comentarles un poco, también nos basamos en lo que es el enfoque basado en derechos humanos y en la comunidad, que significa justamente que las personas puedan tener agencia sobre sus decisiones. Y trabajamos con los principios humanitarios, que pues ustedes como Cruz Roja los conocen más que nadie, tienen 3 principios más que el resto de trabajadores humanitarios lo tenemos. Pero bueno, entonces aquí nada más ya para cerrar, porque sé que estoy ya pasada el tiempo. Quería pues que puedan leer y un poco hacer una reflexión sobre estos casos, son casos reales aquí sucedidos aquí en el país, sobre el tema de la revictimización, de cómo las personas tienen que esperar mucho tiempo estando pues digamos, con peligro su integridad. Tienen que esperar en las instituciones, de cómo les realizan las evaluaciones muchas veces, o como les decía, les llaman muchas veces para que sigan abriendo su herida con el tema de la revictimización, de volver a contar su historia y volver a revivir estos traumas y cómo esto afecta, por ejemplo, aquí en el caso de Carolina, tuvo 2 intentos de suicidio. Tenemos también el caso de Jessica en Esmeraldas, que tuvo que esperar 6 horas para que le realizaran la prueba médica, que no tenían en los centros de salud los medicamentos para evitar enfermedades de transmisión sexual. En el caso de Gloria, es decir, que son casos en donde realmente existe una revictimización muy grande y pues desde nuestros puestos, digamos, de trabajo humanitario y nuestro trabajo también como voluntarios o como parte de la comunidad, pues es importante tener conocimiento de cómo funcionan estos sistemas para poder ser de un mayor apoyo a estas personas y evitar justamente este tipo de revictimización. Con eso, también darles también un poquito el tema rapidito de los derechos de la víctima para tenerlos siempre muy presentes. El tema de que no se puede obligar a la víctima a presentarse, de que tiene que ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete cuando no sea
se hable el idioma de la persona, a ser informada de todo lo que tiene que ver en su proceso, al tema de la reparación integral que ya les había contado, a recibir asistencia por parte de profesionales adecuados y capacitados, a ser tratada en condiciones de igualdad y dignidad, a la no revictimización, a contar con un defensor público o privado durante todo el proceso, a ser informada de todo lo que tenga que ver con su proceso legal, preprocesal y durante todo el proceso. También, muy importante, el ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas cuando han sido testigos dentro de un proceso penal o víctimas también. Y a la reintegración, sobre todo a esto, que creo que es como lo más importante del tema de la reparación integral y a lo que debemos siempre apuntalar como Estado y como comunidad y como sociedad civil, desde donde nosotros nos encontremos actuando, siempre a procurar el tema de poder lograr una reintegración social sin discriminación. Listo, eso sería de mi parte y creo que con eso podemos dar paso al tema de las preguntas, tanto de lo expuesto por María como por mi persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia y María Elisa. Un tema bastante interesante y que nos invita a reflexionar y a tratar de conectar más con esta realidad y conocer qué podríamos hacer desde nuestros espacios. Efectivamente, el tiempo se nos pasó volando, así que vamos a tomarnos un par de minutitos para responder dos preguntitas que nos dejaron aquí en el chat. La una es de Marco Curay y nos dice si estos tipos de violencia pueden generar o desencadenar en enfermedades o trastornos mentales u otro tipo de traumas. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Marco, es una pregunta muy buena y la respuesta es sí. La respuesta fácil es sí. Como les comenté durante mi presentación, a veces una persona puede caer en temas de alcoholismo, abuso de drogas, eso bajo la nueva versión del DSM, que es como que el directorio de enfermedades mentales o trastornos mentales que se aplica, eso ya se considera como un trastorno mental, el tema de la adicción, ¿no? Pero también puede desencadenar lo que son episodios depresivos situacionales, porque existe la depresión crónica, pero también puede haber casos de depresión por un tema específico. Puede también haber, justamente como decimos, o sea, ideaciones suicidas, personas que se autolesionan. Todos estos son trastornos mentales que tienen que ser abordados por un profesional de la salud mental, por un psicólogo, por un psiquiatra, y que pueden ser desencadenados por el abuso. Se ve también mucho el tema de trastornos alimenticios. Entonces, esos son solo unos pocos ejemplos que te puedo dar de los trastornos psicológicos y mentales a corto o largo plazo que puede desencadenar un ciclo de abuso. Ok, perfecto, muchas gracias, María Elisa. Otra pregunta que nos dejan por acá es de Jaime Alarcón y nos dice si tal vez hay una estrategia o proceso abreviado para que haya un mejor apoyo a las víctimas. Sí, bueno, el tema, tenemos los delitos flagrantes. El tema de la flagrancia es un proceso que en teoría debería ser más corto para poder ayudar a las víctimas. Pero de ahí el tema del procedimiento abreviado generalmente, bueno, se da para otros contextos en el tema del derecho penal y generalmente beneficia más al agresor. Porque como que se acoplan o se autoindican dentro del procedimiento abreviado, como sí, bueno, soy culpable o sí esto y bueno, quiero ir a un procedimiento abreviado, pero generalmente es algo que beneficia más a los agresores y bueno, generalmente se da en otras áreas. Pero creo que sí es importante
que se pueda trabajar, digamos, en un tema más que quede de que haya un procedimiento corto, porque muchas veces, bueno, pues no va a ser tan corto como quisiéramos, pero más que sea corto, que sea como más digno, ¿no? Para los sobrevivientes, que sea como no revictimizarle. Ok, gracias Celia. Marco otra vez nos pregunta, bueno, primero nos pone un poco de contexto, ¿no? Nos dice, si en caso de violencia intrafamiliar, supuestamente la víctima se revictimiza y de acuerdo a lo que dice, se hace el parte policial sin ser cierto o tan cierto y sacar provecho de aquello y te hace expulsar de su casa y luego pasar pensión alimenticia, ¿quién controla aquello o qué se puede hacer? Perdón, bueno, creo que aquí hace falta definir nuevamente el tema de revictimización. La víctima no se revictimiza a sí misma, la víctima es revictimizada, se la vuelve a poner en una situación de vulnerabilidad por parte del sistema, sea jurídico, de salud, por la sociedad, por su familia. A eso nos referimos con revictimización. Si entiendo bien la pregunta, Marco, es hablar de alguien que tal vez está exagerando algún tema de violencia para sacar algún tipo de beneficio de pensión alimentaria. Eso realmente, estadísticamente, muy pocas veces es un caso, ¿ya? Es más probable que una persona mienta sobre que le han robado el carro, sobre que le han violentado física o sexualmente. ¿Por qué? Justamente por el proceso tan largo y arduo que acaba de explicar Celi. Eso es una cosa que, o sea, tendría que ser una persona bien cínica la que hace eso. Entonces no creo que sean muchos los casos con los que te topes en eso, pero en ese caso está dentro de el deber de las personas que están a cargo del proceso judicial hacer una investigación profunda de los hechos para constatar lo que realmente ha sucedido. Sí, Ok, justamente para añadir nada más, sí, o sea, estas dudas obviamente se dan y hay casos en donde hay denuncias que se dan, digamos, de mala fe para sacar algún provecho, denuncias fraudulentas, pero justamente por estos temas se han realizado varios estudios y se ha determinado que justamente son menos del 1% de las denuncias se ha podido comprobar que son de estos casos. Ahora, obviamente que sí se pueden dar. Y justamente para eso están todas las pericias médicas, legales y demás que puedan determinar esto. Y ahí obviamente hay el tema de poder hacer una contrademanda por daños y perjuicios a la persona que de manera fraudulenta puso una denuncia de este tipo. ok, muchas gracias. La última pregunta de la noche nos la hace, perdón, se me fue, a ver, nos la hace Rommel Gallardo y nos dice, a pesar de contar con una boleta de auxilio, el agresor le infringe. ¿Qué pasa si esto termina en femicidio? ¿Celi? Sí, muchas veces esto sucede, o sea, lastimosamente las víctimas y sobrevivientes han sido pues asesinadas, han sido víctimas de un femicidio con la boleta de auxilio bajo la almohada. O sea, realmente el papelito no te salva de nada. Es realmente el tema de una respuesta rápida y efectiva por parte de todas las instituciones que forman parte del sistema de protección, lo que realmente va a proteger a la persona. Entonces sí hay que trabajar muchísimo, como les decía, justamente en esto, en que no solamente es el tema de dictar boletas de auxilio y quedar ahí, sino que tiene que ser algo que conlleve a, bueno, trabajar con los psicólogos, con los trabajadores sociales, que hagan continuamente visitas al espacio, al hogar, que vean cómo está este ciclo de violencia que nos mencionaba Marie, que se pueda ya estar en un tema sistémico, que se pueda dar una mejor educación, que se pueda dar una mejor prevención, posibilidades a las personas para que puedan salir de este ciclo, posibilidades económicas, en fin, o sea, es un tema ya estructural, que es lo que verdaderamente va a permitir que ya no se den este tipo de casos, ¿no? Porque lastimosamente sí, con las medidas administrativas nada más en papel, pues realmente no se protege a nadie. Sí, Muy bien. perdón, solo para acotar un poquito eso,
perdón el suspiro, sino que es lamentablemente un tema que es demasiado común, que se ve demasiado, y justamente dice Celi, como dice Celi, es una falla en el sistema, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que hacer la distinción entre femicidio, en que una persona es asesinada por el hecho de ser mujer, y el feminicidio, que ya es un problema sistémico a nivel ya de país, que normaliza la violencia y cuyas instituciones públicas no están capacitadas o no están dispuestas o no tienen los recursos para prevenir estas muertes innecesarias. Entonces hay que hacer esas distinciones entre los términos, pero justamente como dice Celi, o sea, ahí es donde entra el sistema de protección, que ojalá algún día sea un sistema integral, que sea efectivo para justamente prevenir este tipo de violencia extrema. Buenísimo, muchísimas gracias, Celia, muchísimas gracias, María Elisa. El tiempo se nos pasó volando, pero el tema lo amerita. Creo que es muy poco tiempo, 1 hora y media para hablar de esto. Necesariamente se requiere profundizar más y más para poder comprender de mejor manera todo lo que implica los sistemas de protección, el tema de violencia en sí. Entonces, antes de irnos, antes de pasar ya a finalizar el espacio, nos gustaría que nos dejen con una reflexión final. Empecemos contigo, Celia, tu reflexión final antes de irnos. Gracias, Henry. Sí, justamente mi reflexión final es que, como les decía, este tema de los sistemas de protección es una cajita de herramientas, no es perfecta, pero realmente nosotros que formamos parte de sociedad civil y desde nuestros espacios podemos realmente tratar de poder comprender cómo utilizar estas herramientas para poder, digamos, ser parte de un cambio, que muchas veces la gente dice como que, ¿de qué sirve? Pero que realmente es muy importante, y el simple hecho de conocer un poco más, de poder seguir traspasando esta información a otras personas que pueden necesitarlo, ya es, digamos, un aporte muy significativo. Entonces, bueno, nada más alentarles a eso, ¿no? A ver este tema de esta manera, siempre respetando la decisión de las personas, con un enfoque basado en el sobreviviente, y poder seguir generando cambios desde nuestros espacios. Esa sería la reflexión. Muchísimas gracias, Celia. María Elisa, tu reflexión final. Mi reflexión final es que tenemos que reconocer que la violencia no es un evento aislado, que no se da solo en ciertos estratos socioeconómicos o raciales. O sea, cualquier persona puede ser un agresor, cualquier persona puede ser una víctima. Lo importante es que nosotros como sociedad nunca caigamos en el tema de culpar a la víctima, porque eso nos hace cómplices en la revictimización de la persona, nos hace cómplices en que sea más difícil romper ese ciclo de violencia. Y con el permiso de Henry, aquí es cuando aprovecho la oportunidad para hablar del recurso que tiene Salvas, que es una línea de atención 24 horas al día, 7 días a la semana. Si ustedes saben de alguien que está sufriendo de violencia sexual y que necesita simplemente hablar con alguien, o que necesita saber qué recursos puede acceder, nos puede llamar a cualquier hora del día. Les voy a poner el número en el chat, es el 02-622-600 y 622-00, perdón. Y eso, para que ustedes lo tengan anotado en un post-it o algo, si es que saben que alguien está en esta situación de vulnerabilidad, sea una víctima directa o, por ejemplo, es una madre que no sabe qué hacer cuando le están violentando a su hijo sexualmente, ustedes pueden usarnos como recurso. Nosotros estamos aquí, somos parte de las personas que estamos abogando por un mundo más justo para las víctimas de violencia, y úsennos. Les invitamos a que hagan conocer nuestro servicio, y estamos aquí para dar una mano y un oído empático, siempre. Muy bien, muchísimas gracias, Celia, muchísimas gracias, María Elisa, gracias a nuestros participantes por habernos acompañado. Entonces, para cerrar, les dejo con Tati, y muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Listo, una vez más, qué buen tema, qué interesante. Les damos las gracias a las ponentes por habernos dado todo este aprendizaje el día de hoy. Les agradecemos también a las personas que nos acompañan, que se han conectado esta noche para
para aprender sobre este tema. También les damos el agradecimiento a nuestros presidentes, el presidente nacional de Cruz Roja Ecuatoriana, el doctor Roque Soria, y al presidente de la Junta Provincial de la SOI, el doctor Cristian Astudillo. A su vez, también les hacemos una invitación para el próximo Catarsis Webinar, que será sobre la adopción y la vulneración de derechos en la primera infancia por Soledad Cuesta Calle. Les invitamos a estar pendientes de las redes sociales de Cruz Roja para que se puedan inscribir para el próximo Catarsis Webinar. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Mil gracias. Una buena noche. Gracias a Muchas todos y gracias. todas. Gracias. Gracias.